Bueno, bienvenidos y bienvenidas al 24º Conversatorio Virtual Latinoamericano del Vetiver. Soy Jorlene Cruz, gerente de Sistema Vetiver Costa Rica, directora de The Vetiver Network International y anfitriona de este foro, espacio que con entusiasmo iniciamos en enero del 2023 y que gracias al apoyo de todos ustedes que participan tanto en vivo o nos accesan vía el canal de YouTube, este 2025 marcará nuestro tercer año consecutivo de sesiones enriquecedoras que han consolidado a los conversatorios como un importante foro de aprendizaje colaborativo y transferencia de conocimientos, donde profesionales, entusiastas y colegas de distintos países convergemos cada mes demostrando que el intercambio de mejores prácticas y la mejora continua son una realidad en nuestra región. Los conversatorios se han convertido en la vitrina que muestra el dinamismo, innovación y el gran compromiso en la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza que a través del sistema Vetiver se ejecutan a lo largo y ancho de toda América Latina. Así que gracias a todos por ser parte de la sólida red que formamos juntos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es de suma relevancia, sobre todo para los que aspiramos a la excelencia en materia de bioingeniería y las aplicaciones en control de erosión, estabilización de taludes para infraestructura resiliente al cambio climático. Es un gran honor presentarles al ingeniero Diego Cordero Carballo. Diego es ingeniero civil con posgrados en mecánica de suelos e ingeniería geotécnica por la Universidad de Costa Rica y el Centro de Estudios y Experimentación en Obras Públicas CEDEX de España. Diego cuenta con estudios superiores en gestión, ingeniería y ciencias para la resiliencia de desastres por la Universidad de Chile. Obtuvo el premio Bayardo Selva al mejor artículo técnico del Congreso Nacional de Geotecnia 2024, reconocimiento de la especialidad en gerencia en geotecnia por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Diego tiene gran experiencia como profesor y expositor tanto en Costa Rica como en otros países de la región. Diego es miembro del Comité Técnico TC 203, Ingeniería Geotécnica Sísmica y Problemas Asociados de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Por supuesto, también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Geotecnia y es presidente del Comité Técnico en Geotecnia Sísmica de dicha asociación. Diego es miembro de la Sociedad Chilena de Geotecnia y de la Asociación para el Reconocimiento de Eventos Geotécnicos Extremos, entre otras asociaciones profesionales. Ingeniero Diego Cordero, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Su exposición definitivamente pone sobre la mesa temas técnicos de gran relevancia. Sea usted bienvenido y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Jorleni, y a la Red Internacional por la invitación. Eh, Le pido disculpas de antemano porque voy a ver, estoy viendo otro monitor, entonces la cámara me está apuntando de costado. Eh, y bueno, nuevamente darle las gracias y espero que el tema les sea de interés. Voy a compartir pantalla. Bueno, el tema de hoy se llama Importancia de la investigación geotécnica para el análisis de estabilidad de taludes y diseño de soluciones. El tema como tal es bastante extenso. Eh, Algunos subtemas del propio título darían para charlas completas, pero vamos a tratar de cubrir lo máximo posible para poder dar un panorama completo del tema. Ok, bueno,
Quisiera comentarles que en Costa Rica, al igual que estoy seguro que en muchos países de la región y en otros países del mundo, contamos con normativa. En Costa Rica contamos con un código en particular que se llama taludes, Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, en el cual baso la presentación y en el cual encontramos los lineamientos para poder atender y analizar, diseñar, etcétera, taludes y laderas. El documento como tal es un documento meramente técnico y sigue la línea de los códigos que muy posiblemente encontraremos en otros países del mundo. Entonces espero que, aunque voy a hacer referencia a lo que indica este código propiamente de Costa Rica, eh, creo que va a ser de aplicación para cualquier país. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es sobre el tema de por qué queremos hacer investigación o por qué debemos hacer investigación. Para esto tenemos que establecer los requisitos mínimos para la evaluación, investigación, análisis y diseño de taludes y laderas con el interés final de poder garantizar un nivel adecuado de seguridad que va a depender de varios aspectos. El fin final, valga la redundancia, de cualquier trabajo que realicemos es proteger la vida humana, reducir las pérdidas económicas y el impacto ambiental que pueda producirse por una falla de un talud y una ladera. Hay eventos que se escapan de estas normativas, que son eventos mucho más amplios, como pueden ser avalanchas, flujos de detritos y otros efectos que se escapan de esta normativa y tenemos que enfocarlos desde un punto de vista geológico mucho más amplio y mucho más multidisciplinario, valiéndonos de las colaboraciones de otros profesionales en otros campos, desde geólogos, ingenieros hidráulicos, hidrólogos, compañeros de otras disciplinas, como puede ser agronomía, etcétera. Entonces, la idea de esta presentación es enfocar lo que voy a comentarles a un ambiente meramente geotécnico y aplicado a taludes de corte o relleno que son construidos por el ser humano o laderas en su estado natural. El Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica nos da unos primeros lineamientos de cómo tenemos que abordar el problema de análisis de un talud. Y para eso nos presenta dos solicitudes o nos presenta dos requisitos que tenemos que revisar. El primero de ellos es definir cuál es el riesgo contra la pérdida de vidas humanas que puede producir la falla del talud y también definir el nivel de riesgo contra daños económicos y ambientales que pueden producirse por la falla del mismo talud. Para eso el código nos da unos lineamientos, los cuales nos guían para poder definir el nivel de riesgo y en función a eso nos va a dar posteriormente los criterios de diseño que tenemos que considerar para el análisis de los taludes. Es importante mencionar, como indiqué anteriormente, que el fin es proteger la vida humana y reducir las pérdidas económicas y ambientales. Por tanto, todas estas tablas que nos presentan los códigos van a estar enfocadas en infraestructura urbana, en zonas con edificaciones, etcétera. Pero podemos extrapolarlo de ser necesario a otras zonas como espacios que tengan poca población o potreros, caminos abiertos, etc. Con estos lineamientos que nos da el código, podemos definir cuáles van a ser lo que nosotros llamamos factores de seguridad. El factor de seguridad debemos entenderlo como una razón entre
lo que yo busco, la seguridad que yo busco contra las acciones que se me puedan presentar. Si yo tengo eh, poca certeza en cuanto a la investigación, a los datos del suelo, a las condiciones del terreno que yo me voy a estar enfrentando, eh, voy a buscar trabajar con factores de seguridad mayores para poder cubrir esa incertidumbre, mientras que si yo tengo más certeza en los datos que voy a utilizar, en la información del terreno, pues puedo reducir esos factores de seguridad siempre y cuando cumpla con los valores mínimos que nos definen estas normativas. En el caso de los factores de seguridad, podemos analizarlos bajo dos escenarios. Uno sería una condición estática, que debe entenderse como la condición de servicio de un talud, donde no tenemos el efecto de fuerzas sísmicas, por ejemplo. Y el otro escenario sería considerando el efecto de esas fuerzas sísmicas, que en este caso lo consideramos por medio de un análisis que llamamos pseudostático y que representa una simplificación del efecto que me puede producir el sismo, eh, suponiendo que es una fuerza más en el sistema de fuerzas que consideramos nosotros para analizar los taludes. Los factores de seguridad los vamos a definir en función al riesgo de pérdidas de vidas humanas y al riesgo de daños económicos ambientales. Estos factores son factores de seguridad mínimos. Por lo general, para efectos de condición estática, trabajamos con un valor de 1.50, cuando consideramos el sismo 1.10, y va a depender del profesional responsable que esté analizando el caso si es necesario que estos factores de seguridad sean mayores dependiendo del proyecto o del caso que estemos analizando. Este análisis, eh, perdón, me brincó la diapositiva. Este análisis se basa en un análisis determinístico. Vamos a tener un único valor de referencia, que es el factor de seguridad, para definir si el talud es seguro o no es seguro. Hay otro enfoque que también se le puede dar a los análisis, que es un análisis probabilístico. Este es un análisis mucho más completo porque considera las variaciones en los diferentes valores de las propiedades de los suelos que consideramos en los análisis y toma en cuenta esas incertidumbres que en el terreno siempre vamos a tener que tomar en cuenta. Al igual que... Diego, perdón, hay una mano levantada, don Rafael, parece. O si vos querés, Diego, cada cierto tiempo preguntas que, digamos, cuando vayas a cambiar de diapositiva, puedes preguntar si hay alguna manita levantada. Adelante, don Rafael. Sí. Perdón. Sí, gracias, Yoleni, gracias, Diego. Sí, mira, me llamó la atención el hecho de que el factor de seguridad en condición estática de 1.5 supera al de condición sísmica, refería que era 1.1. Sí. No sé, eso me crea una confusión porque entiendo que en condiciones sísmicas el factor de seguridad debería ser más alto que condiciones Sí. de estabilidad. Por favor, El aclara. concepto, el principio detrás de eso es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos los análisis de estabilidad de taludes, lo que hacemos es comparar cuáles son las fuerzas que me evitan que el talud deslice y cuáles son las fuerzas que me inducen el movimiento de la masa de suelo. Eso lo comparamos, es una razón y lo que obtenemos es un factor de seguridad. El principio es que tenemos que tener fuerzas resistentes mucho mayores que las que me pueden producir el movimiento del terreno, porque si no, pues el terreno se movería, se deslizaría. Entonces, el factor de seguridad de 1.5, por ejemplo, lo que nos dice es
tenemos que tener una razón de 1.5 veces las fuerzas resistentes sobre las fuerzas que me tratan de mover el terreno. La fuerza motriz, fuerza de oposición y fuerza motriz, entiendo. Correcto. ¿Cuál es por qué tenemos valores menores cuando consideramos el efecto del sismo? En el caso pseudostático, lo que hacemos es, vamos a ver, el sismo va a producir una aceleración en el terreno y va a acelerar una masa de suelo. De acuerdo a las fórmulas básicas de física, masa por aceleración es una fuerza. Entonces, el sismo, cuando está actuando en el terreno, va a tener diferentes valores de aceleración en el tiempo. Un sismo, cuando sentimos un terremoto o un sismo, a veces sentimos que nos mueve para un lado y después nos mueve para el otro. Y a veces nos mueve para un lado con mayor fuerza, con mayor intensidad, y para otro con un poquito menos. Eso es porque cuando sucede un sismo, las ondas sísmicas que se transmiten producen movimientos en diferentes direcciones. Cuando nosotros hacemos la simplificación en un análisis pseudostático, de decir que ahora vamos a considerar una fuerza, llamémosla entre comillas sísmica, porque no es una fuerza pseudostática en realidad, y la vamos a tomar en consideración como una masa por una aceleración, si consideramos, o ahí el tema primordial es cuál valor de aceleración vamos a tener en consideración. Si consideramos el valor de aceleración máximo que nos produce el sismo, puede que estemos castigando mucho el problema porque ese valor de aceleración máximo no se está presentando todo el tiempo. Entonces lo que hacemos es considerar un valor que es una proporción de ese valor de aceleración máximo y consideramos que esa fuerza está actuando en todo momento, lo cual no es realista ni correcto, pero para efectos de simplificar el problema lo consideramos así. Y dado que esa fuerza no está actuando el 100% del tiempo en esa magnitud ni en esa dirección, decimos que podemos reducir el factor de seguridad porque en un momento efectivamente va a estar tratando de movilizar la masa o que deslice, pero en el otro momento va a estar actuando en el otro sentido. Entonces no es una fuerza que el 100% del tiempo esté actuando en la dirección más desfavorable. Entonces por eso es que nos permitimos bajar un poquito el factor de seguridad. Sabemos que es una fuerza adicional que va a estar metida en el problema, pero realísticamente no va a estar actuando el 100% del tiempo. Entonces nos permitimos bajar ese factor de seguridad a 1.10, a 1.05, etc. Pero ese es el principio, digamos, el concepto de que si bien tenemos una fuerza, no va a estar actuando el 100% del tiempo, ni con el valor de aceleración máximo que nos puede producir el sismo en todo su momento en que sucede. Ok, muchas gracias, me quedó muy claro. Sí, solo que yo siempre pensé que los sismos actuaban más en sentido de las fuerzas motrices y nunca pensé que la onda iba a actuar en sentido opuesto, incrementando la fuerza de oposición. Muchas gracias, Diego. Con gusto. Bueno, les hablaba del tema de las probabilidades de falla. Entonces, nuevamente, la gran cantidad de normativa internacional nos va a decir, ustedes pueden tener un enfoque diferente, que es un enfoque probabilista, y tienen que cumplir con estas probabilidades de falla. Lógicamente, entre más crítica la infraestructura que pueda tener problemas por un deslizamiento, pues menos es la probabilidad de falla que le podemos permitir a esa infraestructura. Pasando de estos primeros lineamientos que nos dan los códigos, también es importante hacer una evaluación preliminar de taludes. La evaluación preliminar de los taludes puede empezar con un trabajo de oficina, de un trabajo de gabinete, y para ello nos podemos valer de información disponible que esté para la zona donde queramos hacer el análisis. Aquí yo les pongo unos ejemplos
de documentación o de fuentes de información que tenemos en Costa Rica. Son solamente algunos, y me imagino yo que la gran cantidad de países de la región y del mundo tienen referencias bibliográficas como las que les muestro en la pantalla. El documento de la izquierda, que se llama Código de Cimentaciones de Costa Rica, fue nuestro primer código geotécnico, o nuestro primer código en el tema de geotecnia en Costa Rica. Es el hermano mayor del Código Geotécnico de Taludes y Laderas. Y en principio, pues nos daba ciertos lineamientos, y después ya llegó el Código Geotécnico de Taludes y Laderas, más específicamente, a darnos recomendaciones más detalladas. También tenemos otras fuentes de información, como mapas de amenazas naturales, que podemos consultar para efectos de Costa Rica a nivel cantonal, que es Costa Rica está dividido en provincias y después cantones. Y estos mapas nos van a entregar información valiosa si el sitio del proyecto que estemos evaluando se ubica en una zona de movimientos activos, deslizamientos, de inundaciones, etc. Costa Rica, como país sísmico que es, pues es importante que tengamos identificadas las fallas activas, y para eso tenemos un Atlas Tectónico de Costa Rica. Es un documento impreso. También tenemos, o existe en Costa Rica, un laboratorio dedicado a la ingeniería sísmica que nos da información de todas las fallas activas y alguna información de uso ingenieril cuando tenemos un sismo importante. Conocer la geología del lugar del sitio es primordial. Nosotros como geotecnistas tenemos que valernos de la colaboración siempre de los geólogos. Para eso, bueno, en Costa Rica existen bastantes documentos impresos y libros, tesis universitarias, revistas, etc. Y también el Atlas Geomorfológico de Costa Rica, que también pues, nos da ciertos lineamientos de cómo tenemos que entender o qué pistas nos pueden dar las formas del terreno que encontramos en nuestros sitios del proyecto. Como parte de la evaluación preliminar de taludes, es importantísimo realizar una inspección inicial por parte de un profesional responsable en ingeniería geotécnica. También, si ameritara, pues podríamos acompañarnos de un geólogo para ver si el problema fuera un poco más macro. Pero siempre es primordial la visita inicial de un geotecnista. Como primer resultado de esa visita, lo que podemos tener es recomendar medidas de emergencia. Y la primera medida de emergencia que podríamos nosotros como profesionales, con el conocimiento y el fundamento para hacerlo, sería emitir una alerta a las autoridades competentes para indicarles que existe un riesgo inminente de que el talud falle y pueda poner en riesgo vidas, infraestructura, etc. Ahora, si el talud en cuestión no estuviera en riesgo de falla inminente, pues podemos tomar acciones, digamos, con un poco más de tiempo, más planificadas, y para eso nos podemos valer de varias herramientas, hacer una visita, observar el talud, si tiene agua, si no tiene agua, si hay agrietamiento en el terreno, si hay infraestructura construida cercana al talud que presente algún tipo de agrietamiento, de desplazamiento, etc. Y emitir un primer informe donde podamos recoger esas impresiones, podamos emitir nuestras primeras recomendaciones, que perfectamente puede ser, entremos a una etapa de investigación con X y Y metodología, etc. Como parte de esta evaluación preliminar, también nos podemos valer de la topografía, para lo cual, si estamos evaluando un talud en particular, deberíamos hacer un levantamiento topográfico del sitio
con una precisión, con un detalle lo suficientemente grande para poder tener el detalle de lo que queremos para los análisis y que cubran un área suficiente para poder abarcar el problema en su totalidad. No sería correcto si tenemos un talud o un deslizamiento que nos enfoquemos meramente en una parte, porque no estaríamos entendiendo el problema global que podría estar afectando ese deslizamiento. Y después, siempre es importante, como les decía, consultar la geología local del sitio. Para eso nos podemos valer de mapas como este que les muestro a la derecha de la diapositiva. Este sería un mapa a escala regional, a escala país. Después nos podríamos enfocar, ya teniendo una primera impresión o un primer indicio de la geología del sitio, enfocarnos en mapas más locales, o inclusive solicitar la colaboración de colegas geólogos para que nos hagan un levantamiento geológico local propiamente del sitio y podamos entender de mejor manera el porqué de las cosas y cómo podemos analizarlas y eventualmente solucionarlas. Una vez cumplido con esas etapas, podemos pasar a la etapa de investigación geotécnica, que es el tema primordial de esta presentación, pero que dentro del contexto global del problema de taludes es pues una parte muy importante, pero al final de cuentas es una parte de todo el conjunto. Entonces, la investigación geotécnica requiere de una planificación. Nosotros como profesionales, con el insumo de la información preliminar que pudimos recoger, con el insumo de la visita inicial que pudimos hacer, tenemos que sentarnos en oficina y planificar qué es lo que vamos a hacer, cuál es el problema que queremos solucionar y cuáles equipos tenemos disponibles para plantear la investigación y tratar de obtener los parámetros del terreno que nos interesan para solucionar el problema. Este alcance de la investigación va a depender de la complejidad geotécnica del talud. Nuevamente, haciendo referencia al código, el código nos da algunos lineamientos donde nos dice, dependiendo de la complejidad geotécnica del talud, tiene que hacer este tipo de investigación o tiene que hacer algo más extenso. Y tenemos que también tener claro cuál es la investigación que podemos hacer según la etapa del proyecto. En una etapa preliminar podríamos hacer una investigación un poquito más somera, un poquito más general, para ir entendiendo el problema, y como parte de esa primera investigación podría resultar que ahora sí, ya sabemos qué es lo que queremos resolver, ya tenemos la idea de por dónde atacar el problema, enfoquemos una investigación mucho más detallada en ese sentido, para corroborar datos que obtuvimos en la etapa inicial o para obtener algunos datos que no obtuvimos en la etapa inicial porque estábamos haciendo una investigación un poquito más general. En esta diapositiva les presento una figura. La figura se llama Métodos de Investigación in situ. La idea no es hablarles en detalle de ninguno de estos métodos. Lo que quiero es mostrarles la gran cantidad de equipo disponible o de metodologías disponibles que existe en el mercado y a nivel académico para hacer investigación, en este caso in situ. Para los que estén familiarizados con el tema de la geotecnia, por lo general hacemos uso de la metodología SPT o el ensayo de penetración estándar, pero existe una gran variedad de equipos que podemos utilizar, nuevamente dependiendo del problema que queramos solucionar, de la información que queramos obtener, del parámetro del suelo que nos interese. Así debería ser la escogencia de esa metodología. La etapa de investigación la podemos realizar tanto en campo como laboratorio. Tenemos que tener claro si hacemos investigación de campo, con qué equipos vamos a hacerlo. Podemos obtener muestras para envío al laboratorio. Entonces, ¿cómo voy a obtener esas muestras? ¿Cuál es el fin de esas muestras? ¿Cómo voy a llevar esas muestras al laboratorio?
qué pruebas le voy a hacer en laboratorio, y al final de cuentas recoger todos esos resultados en un informe geotécnico con el cual podemos ir armando el modelo que ocupamos para poder analizar el tema de taludes. Otro aspecto importantísimo también cuando estamos haciendo análisis de taludes y laderas es identificar y caracterizar el proceso de inestabilidad. No todos los taludes fallan igual. Los taludes en suelo, los taludes en roca fallan de distinta manera. Dentro de taludes constituidos por suelo, estos pueden fallar de diferente manera. En roca igual. Y si ya hay una evidencia de falla o ya ha fallado un talud, ya ha deslizado, el cómo falló o cuál es la evidencia que nos muestra el talud de cómo se está moviendo, eso también nos puede ayudar a definir la investigación y cuál es el planteamiento de solución que yo debo hacer posteriormente. Ok, toda esta información la recogemos nosotros en lo que llamamos el modelo geotécnico. Esta figura la tomé de un programa de computadora en el cual ahora de una manera muy útil y muy visual podemos ingresar la información geotécnica que obtenemos de campo y laboratorio, y estos programas nos ayudan a hacer la interpretación en 3 dimensiones y de manera espacial. Por ejemplo, si yo hiciera, si lo que me interesara investigar, por ejemplo, fuera este talud de aquí, yo podría plantear hacer alguna investigación de campo, hacer un sondeo, no sé si se logra ver, espero que sí, un sondeo por aquí, otro sondeo por aquí, otro por aquí, perfecto, etcétera. Ok, entonces toda esa información, al final de cuentas, yo tengo que recogerla y recopilarla en lo que nosotros llamamos un modelo geotécnico. El modelo geotécnico lo que nos va a decir es cómo varían los estratos de suelo, cómo varían las capas de suelo espacialmente, y, importantísimo, tenerle asignado propiedades a esos suelos. No solamente me interesa saber cómo están distribuidos, sino qué propiedades tienen, porque eso me puede ayudar también a definir los análisis y a entender el problema. Entonces, el modelo geotécnico es lo que nosotros como geotecnistas es un paso, un hito primordial en todo análisis, y el generarlo actualmente es de mucho mayor facilidad con los software que existen en la actualidad. Hay otro aspecto también importantísimo que no lo menciona en la diapositiva y que tampoco está dibujado. Es el tema del agua subterránea. El agua subterránea es importantísimo entenderla. Si bien puede estar en condición estática o puede estar en movimiento, el entender cómo me afecta el agua subterránea, mi problema, es también primordial, porque eso puede condicionar o puede definir cómo va a fallar mi talud o qué solución puedo plantear yo. Ok, ya teniendo toda la información que serían los insumos, podemos pasar a la etapa de análisis. Actualmente nos valemos de software de computadora. Antes, pues estos análisis se hacían de forma manual, con cálculos a mano, pero ahora existen herramientas pues, que nos facilitan el análisis y también nos permiten ampliar los análisis y la seguridad con los que lo estamos haciendo. El problema de estabilidad de taludes se puede analizar en 2 o 3 dimensiones. En 2 dimensiones sería en el plano de la pantalla. En 3 dimensiones pues sería considerando la variación topográfica del terreno, la variación espacial de esas capas de suelo,
de esas propiedades del suelo, etc. Para efectos de los análisis, llamémoslos convencionales, los problemas del día a día, diarios, un análisis en 2 dimensiones puede ser suficiente. No necesariamente un análisis en 3 dimensiones es mejor que uno en 2 dimensiones. Puede que el problema que queramos resolver, tomando en consideración las suposiciones que uno hace cuando analiza un problema en 2D, sean suficientes para hacerlo. Estos análisis en 2 dimensiones, por lo general los hacemos valiéndonos de un concepto que se llama equilibrio límite. Como les mencionaba anteriormente, tomamos las fuerzas que nos tratan de movilizar el terreno, las fuerzas que tratan de evitarlo, y las comparamos, y eso lo leemos como un factor de seguridad. Hay algunos problemas donde nos interesa poder entender cuáles son las deformaciones que pueden producirse en un terreno si éste llegara a deslizar. Hasta este momento yo les he hablado de que el talud falla. ¿Qué significa que el talud falla? Que el suelo falla. Significa que llegamos a un nivel de deformaciones que no nos es aceptable. Entonces, puede que tengamos un mismo talud que se ha deformado muy poquito, pero que esté sirviendo, por ejemplo, a un puente que da acceso a un hospital, o a una escuela, a un gimnasio, etc. Y ocupamos, para efectos de atención de emergencias, que ese talud no se desplace ni siquiera 5 centímetros. Podemos tener otro talud, por ejemplo, en un proyecto carretero, donde nos pasen 2 carros por día, y si ese talud se movió, voy a exagerarlo, 15 centímetros, 20 centímetros, puede que ese movimiento, para efectos de ese caso particular, todavía sea admisible, sea aceptable. Entonces, hay otro enfoque que sería el análisis de deformaciones, que por lo general lo evaluamos por métodos numéricos, haciendo uso de programas de elemento finito y de otras metodologías de análisis numérico. También están los métodos de análisis probabilísticos, como ya les mencioné anteriormente. Y en el caso de Costa Rica y de otros países de la región, pues tenemos que también considerar qué puede pasar cuando sucede un sismo. Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo y determinar cuál es el mejor método de análisis para evaluar el problema y plantear eventualmente la solución. Pasando un poco al tema de soluciones. Podemos plantear sistemas de protección y sistemas de estabilización de taludes y laderas. Podemos permitir que el talud deslice, que haya una falla, nuevamente una falla entre comillas del suelo, y podemos plantear algo que nos proteja de ese movimiento de la masa del suelo. O podemos intervenir el talud y evitar que más bien se deslice, que más bien falle. Eso sería una medida de estabilización. Ok, podemos plantear diferentes opciones, como pueden hacer movimientos de tierra. Si identificamos de los análisis que el talud, una ladera, puede moverse, podemos plantear movimientos de tierra, plantear terracerías, bermas, rellenos al pie del talud, quitarle peso por medio de remoción del suelo, etc. Como les mencionaba, el tema del agua es importantísimo, entonces también tenemos que entenderlo y plantear soluciones de drenaje superficial, subdrenaje, drenaje profundo, etc. Podemos tratar de controlar el movimiento de ese talud por medio de muros, que existen diferentes tipos, muros en voladizo, gravedad, flexibles, etc., que cada uno tiene su particularidad. Podemos tratar de estabilizar taludes haciendo uso de estructuras ancladas. Eso es, hacemos unas perforaciones en el terreno, metemos por lo general varillas de acero o cables de acero, los cuales incorporamos al terreno por medio de concreto, y cuando el terreno trata de movilizarse, esas varillas o esas
cables, perdón, tratan de evitar que esa estructura se mueva. Y espero que esta explicación que les acabo de dar les suene familiar con lo que permite hacer el vetiver en taludes, o las raíces del vetiver en taludes. Y por último, podemos también tratar de estabilizar taludes por medio de estructuras enterradas, como pueden ser talestacas, pilotes o pilas. También podemos plantear otro tipo de estructuras que son más de protección que de estabilización, como podrían ser muros rígidos, barreras flexibles, trincheras de amortiguamiento. Todo esto lo que hace es, ok, el talud falló, el terreno se movilizó, pero yo lo voy a tratar de restringir para que no me afecte cierta infraestructura, cierta población o cierta zona urbana, por ejemplo. Y también los túneles falsos, que son estructuras que por lo general se utilizan en carreteras, donde tenemos caída de rocas, etcétera, que son básicamente un cobertizo que hace que la masa de suelo o de roca que caiga, pues básicamente pase por encima del túnel y no afecte la infraestructura que estamos tratando de proteger. Y por último, una posible solución sería el revestimiento de taludes. El revestimiento de taludes tenemos que considerarlo como una opción complementaria. No es una solución de estabilización como tal. Si identificamos con los análisis que el talud se puede mover, tenemos que atacar el problema de que el talud se puede mover. Si el problema es erosión, pues atacamos el problema de erosión. Entonces, el revestimiento de taludes contribuye principalmente con el control de erosión. Podemos revestir taludes en suelo y roca. Y el fin de la vegetación es que las raíces o los árboles que sembramos le den cohesión, le den confinamiento al suelo para que evite el movimiento del terreno. Y aquí es donde entra el vetiver. El vetiver como planta, con los beneficios que dan sus raíces, con el beneficio que da la parte expuesta de la planta en superficie, podemos controlar tanto el tema de erosión como coadyuvar en la estabilización del talud como tal. Entonces, el vetiver, pues ustedes sabrán mejor que yo las bondades que tiene. Es una planta, una opción de bioingeniería muy útil para atacar el problema de estabilización y control de erosión en laderas. Hay Ya una voy. pregunta. Sí. Dice, ¿cuál es la profundidad más común en planos de falla? Si es que hay una más común y que si puede ser superior a los 3 metros de profundidad. Ok. Bueno, es importantísimo, desde ahí la investigación geotécnica, entender en qué tipo de suelo o en qué tipo de roca estamos trabajando. Como les dije, hay diferentes mecanismos de falla. En suelos, tenemos que hacer una diferenciación si estamos trabajando en suelos no cohesivos, como podrían ser suelos arenosos, suelos limosos de baja plasticidad, a suelos con características cohesivas, como podrían ser arcillas o limos arcillosos o arcillas limosas, etc. En suelos que por lo general tienen un valor bajo de cohesión, las superficies de falla por lo general se generan más superficialmente. Y también depende de la estratigrafía del terreno, pero son superficies de falla relativamente someras y que pueden generarse como una forma traslacional, un poco no tan profundas y no con esa forma típica de cuchara que nosotros encontramos en los taludes más cohesivos. En suelos cohesivos, y sobre todo cuando son suelos que tienen un nivel de humedad importante, podemos tener deslizamientos mucho más profundos
que pueden exceder fácilmente los 3 metros de profundidad. No me atrevería a darle un número porque va a depender también de cuánto espesor de suelo tengamos, de la estratigrafía, si tenemos suelo cohesivo o arcillas y después tenemos una transición a la roca o tenemos un espesor muy grande de suelo, que es lo típico que podemos encontrarnos en países tropicales, por ejemplo, como Costa Rica, tenemos un espesor de suelo bastante importante. Pero de ahí también la importancia de la investigación geotécnica. No podemos atacar el tema de inestabilidad como si fuera una receta, no podemos aplicar una solución típica para todo problema. Tenemos que entenderlo. Yo siempre hago la analogía del doctor. Nosotros como geotecnistas tenemos que vernos como la figura del doctor. Tenemos que atender inicialmente al paciente y preguntarle qué le duele. Eso sería ir a ver el talud o ir a ver el terreno y tratar de ver por dónde se está generando el talud, el deslizamiento. Pero después tenemos que solicitarle al paciente que se haga exámenes. Entonces, tenemos que nosotros, esos exámenes sería la investigación geotécnica. Y aunque tengamos 2 pacientes que tienen la misma dolencia, que tienen la misma enfermedad, posiblemente por las particularidades de cada paciente, así sea el diagnóstico o las medicinas que le dé el doctor, que pueden ser distintas. Pues podemos tener taludes en diferentes, en mismos tipos de suelos, pero que van a tener sus particularidades y entonces tenemos que atacarlos y hacer el planteamiento de la solución particularmente a ese problema que estamos atacando o que queremos solucionar. Entonces, yo les invito a que el problema de taludes hay que verlo caso por caso. Si bien existen soluciones que podemos llamar típicas, muros de retención, tablestacas, pilotes, etcétera, cada muro de retención tenemos que diseñarlo para el problema particular. Sería muy peligroso, por ejemplo, y que pasa más frecuentemente de lo que uno quisiera, es aplicar una solución a diestra y siniestra, en cualquier caso, esperando que en todos funcione igual o que en todos funcione inclusive. En mi experiencia he tenido, digamos, acceso a proyectos donde las personas nos dicen es que en aquel otro caso me funcionó, entonces lo voy a hacer aquí. O inclusive lo apliqué en otro problema que tuve cuando ni siquiera se parece al problema que está tratando de solucionar. Entonces es muy, muy importante ese enfoque detallista y particular para cada caso. Bueno, como parte de las recomendaciones que yo quisiera darles de esta charla, son 2 documentos a los cuales yo hago referencia cuando tengo que atender un tema de taludes, de control de erosión. El primero de estos es un libro que se llama El sistema de Vetiver para estabilización de taludes. Es como una guía de ingeniería, está enfocada en el tema de estabilización de taludes, y ahorita no recuerdo el país del autor, pero creo que es por ahí de Vietnam, esa zona de Asia, y da unas recomendaciones que son muy útiles. Yo también, digamos, hay que atenderlas con cierta cautela, digamos, entendiendo el caso particular que queremos atender o atacar, pero digamos que es una guía muy útil para efectos de saber por dónde empezar. Y el siguiente documento es una tesis de licenciatura que se realizó en la Universidad de Costa Rica en el año 2012. La tesis se titula Efecto de las raíces sobre la resistencia al corte en suelos. Y si no me equivoco, está
es de acceso público a través de Internet. Si ustedes ponen el nombre en Google, por ejemplo, los va a llevar a la página de la biblioteca o del sistema bibliotecario de la Universidad de Costa Rica, y creo que ahí la pueden descargar. En resumidas cuentas, lo que permite concluir la tesis es que el efecto de las raíces es positivo sobre la resistencia al corte de los suelos, que es el que rige cómo se comportan los suelos, y tiene un beneficio. Entonces, el uso de ciertas plantas, sobre todo aquellas que son de raíz profunda, de raíz fibrosa, tienen un beneficio en la resistencia al corte y nos permiten incrementar esas fuerzas que me evitan que el talud se deslice, y también, en el caso del vetiver, nos permiten controlar o ayudar en el control de erosión. Entonces, si ustedes tienen acceso a estos dos documentos, altamente recomendable que los puedan leer y que puedan tenerlos ahí de consulta para sus proyectos. Diego, si Sí. quiere, en la filmina anterior yo quería hacer un comentario. Esa tesis, dirigida por don Sergio Sáenz, para que todos sepan, fue muchos años el director de la especialidad en geotecnia de la Universidad de Costa Rica, y en la mesa de debate técnico para decidir la metodología que se iba a utilizar en esa tesis, participó don Paul Tran Van, que son dos de los autores del otro libro que recomiendo. Por primera vez, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales hizo muestreos de vetiver y las pruebas de destrucción que normalmente se le hacen al acero, ¿verdad? Resistencia a la tensión y tal. Y bueno, esta tesis se compartió a través de www.vetiver.org, que es nuestro website global. Y aparezco yo en los agradecimientos, porque parte del muestreo importante se realizó en nuestras fincas. Entonces, sí está disponible, lo confirmo, y el que la necesite se la puedo pasar directamente en PDF si no la encuentran. Hay otra pregunta, hay una manita levantada, don Claudio Rubén Daza. Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bastante interesante el tema de Diego, y es algo con lo que últimamente yo he estado trabajando aquí en Colombia. Tengo precisamente un talud que yo les presenté a ustedes hace 2 años, que lo hicimos aquí en Nilo, Cundinamarca. Hicimos sistema de gaviones, tablestacado con trinchos en Guadua, y hicimos terraceo y colocamos el sistema vetiver. Digamos que en la corona, yo sugerí al cliente colocar un muro de contención, porque a la parte de arriba baja una vía que cuando llueve, eso fue lo que ocasionó la ruptura de ese talud. No colocaron el muro, sin embargo, yo coloqué bolsas con tierra formando un muro, y hasta hace como 2 meses ellos decidieron hacer el muro, ahora sí definitivamente. Quitaron las bolsas, llovió y me dañó la obra. La fuerza de hidráulica del agua que bajaba era bastante grande, que me dañó una parte de la obra. Actualmente ya se construyó el muro nuevamente, estoy en reconstrucción del talud, pero es una experiencia que no me llamó mucho la atención. Ahí hay una filtración de agua subterránea un poquito como complicada, pero estamos trabajándole a eso, organizando drenes para poder evacuar la humedad subsuperficial del suelo.
Y muy Correcto. bueno el tema, me encantó, créame que le voy a sacar bastante jugo a eso porque es de gran enseñanza lo que nos acaba de entregar Diego y yo creo que para todos es algo muy especial, una herramienta muy buena. Gracias, Diego. Muchas gracias a usted por los comentarios. Don Claudio, Eh, no se te olvide cerrar el micrófono y bueno, Diego, vas a intervenir, vas a responder. Y algo que él mencionó y quiero que quede ahí sobre el tapete es el tema de control y canalización de aguas, que dentro de un ratito conversamos de eso. Don Rafael tiene la mano levantada, pero Diego, disculpa, te interrumpí. no, ya solamente me queda una diapositiva y termino la presentación. Para terminar, eh, tenemos también el tema de instrumentación e inspección geotécnica de taludes y laderas. La idea de esta etapa, de esta última etapa, es eh, poder evaluar y generar información que nos permita tomar decisiones en cuanto a las soluciones que planteamos o a entender mejor el problema. La instrumentación geotécnica también es un tema para, tal vez no para una charla, para un curso. La instrumentación geotécnica es muy amplia y cada metodología también tiene su finalidad, pero la idea es que podamos entender mejor el problema. En estas figuras que yo les muestro a la derecha, lo que vemos es eh, los resultados de un inclinómetro, que para explicarles, para los que no los conocen, realizamos una perforación en el terreno y bajamos por esa perforación un instrumento que nos permite medir con precisión si hay desplazamientos en profundidad en el terreno. Entonces, aquí lo que vemos estas rayitas que se desplazan hacia un costado, lo que nos dice eso es que son mediciones que se han hecho en diferentes momentos del estudio y lo que nos muestran es la evolución de una masa de suelo, del movimiento de una masa de suelo, por encima de este nivel que tenemos aquí. Entonces, esta herramienta o esta información nos permite entender que el movimiento del talud se está generando a una profundidad de 5 metros. Y entonces, eso es un insumo importantísimo para el planteamiento de soluciones, porque podríamos, si no tenemos esa información, podríamos plantear alguna solución de estabilización, por ejemplo, que nos alcance los 3 metros de profundidad. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? El terreno se sigue moviendo con lo que nosotros le pongamos por encima de esos 5 metros. O podríamos plantear una solución de estabilización, qué sé yo, de 15 metros y estamos desperdiciando recursos, porque lo que nos interesa atacar es un deslizamiento que tenemos o un movimiento que tenemos a los 5 metros. Entonces, la instrumentación geotécnica es muy variada, nos permite medir diferentes parámetros del problema de estabilidad de taludes, desplazamientos, niveles freáticos, variación de niveles freáticos, tasa de movimiento del terreno, qué tan extenso es ese terreno que se está moviendo. Podemos colocar inclinómetros en diferentes zonas de un talud para entender qué zonas se está moviendo y qué no, qué zonas se está moviendo más rápido y qué no. Cómo varía el nivel freático. Si, por ejemplo, en épocas de invierno, cuando sube el nivel freático, se me acelera el movimiento del talud. Cuando pasamos a la época seca, más bien esa tasa de movimiento se me disminuye, etc. Y también nos sirve, ya si hemos planteado una solución, para verificar cuáles fueron las premisas de diseño, las asunciones que nosotros hicimos para solucionar el problema, que todo esté funcionando conforme nosotros esperamos que funcione. Entonces, bueno, esta es la última diapositiva. Con eso termino la presentación y les doy las gracias y quedo abierto a cualquier otra consulta que tengan.
Don Rafael, adelante con su pregunta. Gracias. Bueno, en primera instancia, Diego, deseo en nombre de la Coordinación Latinoamericana de la Red de Vetiver agradecerte esa extraordinaria ponencia que nos ha brindado, que nos permite tener un conocimiento mayor acerca de la situación de estabilización de taludes. Eh, Realmente en el vetiver tenemos un elemento de bastante importancia para este tema debido a muchos factores. Tú comentabas un poco de la resistencia al cortante, que en el caso del vetiver se ubica entre 6 y 10 kilogramos por kilo de raíz por metro cúbico. Mientras que la resistencia a la tensión del vetiver es promedio es de 75 megapascal. Eso es equivalente a la sexta parte del acero blando, Correcto. sí, de los alambres, ¿no? Sí, correcto. Otro valor importante que tiene, otra condición importante que tiene el vetiver es su capacidad de extraer agua del subsuelo, con una relación equivalente cercana a los 7 litros por día por kilogramos de vetiver. Eso entonces nos permite a nosotros, en conocimiento de un estudio sobre el talud, saber, por ejemplo, si tenemos una presencia de agua, un nivel freático importante, una masa que esté en movimiento, nos permite a nosotros entonces hacer un diseño que incorporaría mayor cantidad de planta, una densidad de siembra superior a la usada habitualmente y no conformarnos simplemente con trazar líneas en curva de nivel. Es necesario entonces en la zona donde se haya detectado presencia de agua, incrementar el volumen de vetiver de manera de que por efecto de evapotranspiración extraer esa cantidad de agua. A la vez que también es importantísimo que el diseño tenga drenaje para evitar que el agua de lluvia vaya a infiltrar, percolar el suelo y vaya entonces a incrementar el problema, los riesgos de deslizamiento. De allí que pues es bien interesante y bien importante tener esta información previa para poder hacer el diseño de siembra del vetiver, porque si bien el vetiver es una planta extraordinaria, yo digo que tampoco hace milagro. Es necesario conocer la planta, es necesario conocer la tecnología para poder resolver situaciones. Gracias. Sí. Bueno, yo igual que ustedes, soy un fiel creyente y del vetiver y en cuando puedo lo recomiendo. Pero sí, como usted bien dice, no, creo yo que el problema en conjunto, no solamente el vetiver, no solamente el problema de un potencial deslizamiento o de la tensión de un talud, eh, no, como les mencioné, no debe verse como una receta. Hay algunos casos, o más bien todos los casos, debemos verlos como casos particulares. Y les decía que habían soluciones a las que uno puede acudir, típicas, muros, anclajes, etcétera. El vetiver está dentro de esas posibles soluciones. Eh, y yo, igual que con el resto de metodologías o de soluciones a las que podemos acudir, el vetiver creo que hay que entenderlo y entender cuál va a ser el efecto que va a tener en el problema que estoy tratando de resolver. En cuanto al tema de humedad, me llama la atención lo que usted mencionaba con respecto a la capacidad del vetiver de extraer agua del terreno. En algunos casos nos puede interesar que el terreno tenga cierto grado de humedad, porque la humedad en el suelo
o cierto grado de humedad en el suelo produce fuerzas de succión que también nos permiten incrementar esa resistencia al corte del suelo. Entonces, puede que el vetiver sea una técnica para ayudarnos en ese control de humedad, pero también entendiendo qué es lo que nos va a producir, qué beneficio nos va a producir o qué efecto nos va a producir. Porque también si yo elimino ese efecto de succión, puede que mi talud falle o presente algún tipo de movimiento. Entonces, como usted bien dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, el vetiver es una planta muy generosa, hay que entenderla y aplicarla de una manera, pues pienso yo, con el mayor criterio científico o técnico posible, para que nos produzca el efecto o que buscamos cuando lo aplicamos. Sí, de allí la importancia entonces de conocer la situación, de conocer cuál es el problema, pues tal como usted refiere, no hay soluciones mágicas. Entonces hay que tener claro que en tema de control de erosión, el manejo del agua es muy importante. De allí que casos como el que planteaba nuestro amigo Rubén, la necesidad de crear muros o canales, cunetas corona para drenar esas aguas, la necesidad de establecer drenaje, torrenteras, se me había ido la palabra, establecer torrenteras es importante. Y también es importante entonces saber que el suelo requiere una humedad para mantener la plasticidad, de manera que entonces no podemos establecer las líneas de siembra a una distancia determinada, uno tras otro, la misma distancia, siempre la misma, como usted dice, no podemos aplicar la misma solución a todos los casos. Con eso concluyo, gracias. Excelente, excelente conclusión. Don Osvaldo tiene la mano levantada. Diego, te felicito, de verdad, excelente presentación. Te quería preguntar en relación a los costos. Un estudio de este tipo, como el que planteas, ¿qué costos tiene? Me imagino que cada situación en particular pues tiene sus costos, pero en líneas generales, si pudieras enfocar un poco el tema de los costos de estos estudios que tú haces. Muchas gracias. Ok. Bueno, esa es tal vez la pregunta más difícil hasta ahora, porque el tema de costos depende de muchas cosas. Yo creo que la primera diferencia más importante va a ser los costos que tengamos por el mismo servicio en cada país. Y ya tal vez para aterrizarle un poquito más la respuesta, yo le voy a decir que el costo depende, y depende de muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo tener un talud, qué sé yo, de 10 metros de alto, donde tengo una carretera que me pasa abajo y en la corona y en la base del talud, y yo puedo llegar con maquinaria fácilmente a esos puntos y hacer una investigación, y eso me va a representar cierto costo. Pero podría tener el mismo talud de 10 metros de alto, sin accesos, con una topografía para alcanzarlo muy complicada, y eso me representaría requerir o tener que acudir a otra metodología de investigación, a otros gastos o a otros costos indirectos, y entonces me sería un costo muy distinto. Y también está, bueno, la parte de investigación en campo, la extensión del problema, etcétera. Eso depende mucho de la ubicación del proyecto, qué equipos vamos a utilizar, qué equipos podemos utilizar,
Eso, digamos, condiciona mucho el costo. Y después hay otro aspecto que yo no le podría decir, que es el aspecto de costo, digamos, de trabajo de gabinete. Ya es muy particular de cada empresa. Y también de la extensión del problema. No es lo mismo plantear o hacer un análisis de un talud, qué sé yo, de 10 metros, con una solución relativamente sencilla, a otra que me requiera, por ejemplo, análisis numérico, soluciones mucho más detalladas, porque puede que ese talud esté muy cerca de alguna infraestructura crítica, etcétera. No es lo mismo tratar de alimentar un modelo para hacer un análisis con equilibrio límite a tratar de alimentar un modelo para hacer análisis numérico. El análisis numérico requiere muchísimo más información de campo, de laboratorio, y una inversión de tiempo y recurso en oficina también muchísimo más grande. Entonces no me atrevería ni siquiera a darle un costo base. Depende de muchos aspectos que están, digamos, fuera del alcance, y yo me atrevería a decir que si hay alguna persona que dice que cobra X cantidad de dinero por hacer un análisis de estabilidad sin previamente conocer el problema, el alcance, la ubicación del proyecto, las limitaciones de acceso, la importancia de la obra, etcétera, y digamos, cobrar una tarifa única, a mí me preocuparía, porque puede que la persona o esté cobrando mucho o esté cobrando muy poco, y después tenga que plantear soluciones muy económicas o dejar la consultoría, digamos, botada. Entonces depende de mucho, depende de mucho. Sí le puedo decir que dentro de nuestro, por ejemplo, Costa Rica es un país con una topografía y una geología muy variada. Llamémoslo un mismo tipo de problema, por ejemplo, un talud con ciertas características de altura, de inclinación similares, de un punto a otro. En Costa Rica, el costo de investigación, de análisis, de planteamiento de solución es muy diferente, y supongo yo que esas diferencias serían más marcadas si estamos evaluando ese mismo análisis en diferentes países. Gracias, Diego. Compañeros, creo que todos hemos entendido el mensaje perfectamente. Diego, muchísimas gracias. Inicialmente, cuando habíamos planteado la posibilidad de esta ponencia, Diego me preguntaba cuál era el nicho, caracterizar a los participantes, y básicamente hay para hacer N charlas técnicas, pero esta presentación inicial creo que nos ha puesto a todos con los pies en la tierra, a menos, y tenemos en la red compañeros civiles geotecnistas. Paula hoy no está, Paula de Brasil, Jonathan Barcan, tenemos varios, pero si nos llevamos la espinita de que como expertos en vetiver debemos formar parte de mesas de debate técnico donde definitivamente un consultor civil geotecnista, un geólogo, el desarrollador, el dueño del proyecto, o sea, hay un montón de actores que deben estar en esas mesas de debate técnico, pero la responsabilidad es muchísima. La responsabilidad es muchísima, hay vidas humanas, hay infraestructura de por medio, no se vale decir en tantos años de hacer tal o cual solución, construir así. Tengo conocidos que hablan de que tienen 1000 años de construir gaviones y se toman atribuciones incluso de diseño que son muy delicadas. Así es que todos vayamos haciendo equipo en nuestros países con consultores civiles geotecnistas renombrados,
que de verdad tengan buenas referencias, así como yo con Diego en Costa Rica, que le agradezco a la divina providencia que haya aparecido hace tantos años en la vida del sistema Vetiver Costa Rica, y eso nos ha ayudado a ir caminando con mucha tranquilidad. Sobre todo debemos dormir con mucha tranquilidad, sabiendo que no estamos ofreciendo soluciones ahí a la ligera, porque todo esto es de ponernos muy serios, compañeros. Entonces, si hay alguna otra pregunta, pero si no hay alguna otra pregunta, empezar a darles las gracias. Y para cerrar, hay una manita levantada, Diego. Pedro Elías Vega, adelante. Vega Sepúlveda. Buenas noches para todos. Gracias. Es que pues yo sé que todos los trabajos y todos los movimientos de masa de los taludes no son iguales, por obvias razones. El ingeniero Diego tiene toda la razón. A cada movimiento hay que hacerle un estudio totalmente diferente. Pero obviamente me gustaría a mí que de pronto pudiéramos plantear como un tren de trabajo en el cual se especifique inicialmente, por ejemplo, visita a campo, determinación del volumen de la masa de tierra que se está moviendo, los estudios que hay que hacerle. Es decir, se puede establecer un plan de trabajo muy objetivo, de tal manera de que en algunas actividades se aplicará completamente todo el proyecto, el plan de trabajo, todo el tren de trabajo, y en otros solo se aplicará unas partes. Eso sería una muy buena opción para todas las personas que estamos iniciando en estos procesos de estabilización de taludes, porque hay unos taludes que, pues, como decía el ingeniero, pues, son bastante grandes y otros son muy pequeños. Pero de igual manera, yo creo que sí podríamos de pronto, no sé si ustedes están de acuerdo, de pronto que planteemos algún tren de trabajo para delimitar pues las actividades que se están haciendo. Habrán unos estudios que son más complejos que otros. Entonces no sé si de pronto eso lo podríamos estar planteando. Gracias. Yo le podría colaborar a través de Yorleni. El mismo código que les presenté, bueno, el código nuestro, el código costarricense, cuando fue desarrollado, yo no participé del comité que lo desarrolló, pero sí tengo conocimiento de que se hizo una revisión exhaustiva de referencias bibliográficas de diferentes países y algunos países con características climatológicas, geológicas de suelos a Costa Rica. Existen varios documentos, varias guías, en este caso geotécnicas, a nivel mundial. Tengo conocimiento de una de Hong Kong. Entiendo que también hay, bueno, estadounidenses, posiblemente hayan, europeas, etcétera. Pero les ofrezco, digamos, la colaboración para que ustedes puedan plantear unos lineamientos, digamos, que puedan ser de consulta para ustedes, con base en la normativa costarricense. El propio código nuestro tiene como una ficha donde nos dice si cuando vamos a hacer una evaluación del talud, fijémonos en esto y esto. Y cuando nos fijamos en esta característica que debemos registrar, ok, esa característica es A, es B, es C o es D. ¿Cómo clasifica? Ok, pasemos a la siguiente característica. Es F, es G, es H, es I. Y todo eso al final nos orienta
digamos, a entender mejor el problema y también a encaminarnos en posibles soluciones. Para eso pienso yo que hay que tener criterio, digamos, geotécnico, pero si ustedes quieren una primera aproximación a eso, yo pienso que esta guía que nos da la normativa costarricense, aparte que está en español, es muy completa y también pues, nos lleva de la mano, digamos, a entender el problema, a caracterizarlo, al planteamiento de soluciones. El problema anda por aquí, entonces descarto X y Y solución y me concentro en estas otras, etc. Yo con mucho gusto lo puedo compartir a través de Yorleni y eventualmente, si hubiera algún interesado o alguna persona dentro de la red que lleve la batuta de desarrollar esos lineamientos, esa guía básica, yo con mucho gusto les puedo colaborar. Excelente. Hay dos manitas levantadas, Rafael y Armando. Pedro, ¿en qué país te encuentras? Es importante esa información porque el planteamiento que tú haces, si bien tiene muchísima lógica, no es de muy fácil implementación, porque pues estamos en este continente que es muy, muy, muy largo, muy amplio, y yo requeriría entonces crear equipos de trabajo que estén integrados por ingenieros biotécnicos, ingenieros civiles, geólogos, etcétera, etcétera. Lo que sí pudiéramos hacer en cambio es a través del grupo Vetiver que tenemos el chat, el cual estoy colocando estoy colocando el link de conexión. A través de ese grupo tenemos un acceso a informaciones diversas, a consultas, a problemas, a resoluciones, obviamente enmarcadas dentro de un tema muy particular que es el uso del vetiver, más lo de los temas geológicos que implican profesionales de otras áreas, pues habría que constituirlo en otros países. Entonces, mi recomendación en este caso es que ante la presencia de un problema o una consulta por algún cliente, tal como decía Lenny, rodearse de profesionales de alto nivel para hacerle la consulta y llevarlo a ese tema. Adelante, Armando. Muy buenas noches tengan todos. Quiero felicitar a Diego por su excelente exposición clara. Tal vez, aun cuando soy ingeniero, cuando uno oye este tipo de conferencia, entiende de la importancia de manejar lo técnico, porque definitivamente para poder dar una buena recomendación hay que manejar lo técnico. Y aquí va entonces mi inquietud un poco, mi pregunta, mi comentario es que voy a poner un ejemplo hipotético, Diego. Yo soy un productor de café en los Andes, por ejemplo, venezolano, donde tengo una vialidad, digamos, de tercer orden rural, con algunos puentes y a ambos lados de la carretera, porque estoy en un valle, hay taludes muy altos, inestables por las mismas condiciones geológicas del área. Y bueno, y se me presenta cada rato el problema de deslizamientos fuertes y, y que me limitan la extracción de mi cosecha de café, que además está considerado como un excelente café. ¿Cómo convencer a un productor que no es lo suficientemente preparado a lo mejor para manejar? No quiero decir que tenga que manejar estas técnicas. Lo que trato de vender la idea de cómo hacer que esto sea entendido y que necesariamente estos estudios de caracterización y modelación geotécnica son necesarios antes de tomar una
una decisión de qué es lo que se debe hacer. Yo voy a poner un ejemplo bien concreto. Cuando se construyó el tramo entre la ciudad de Mérida y la ciudad del Vigía, en el estado Mérida, Andes venezolano, yo trabajaba en ese entonces en el Ministerio del Ambiente y dada los conocimientos que teníamos de los Andes y particularmente la Escuela de Geología y la gente de Geografía de Mérida tenía muchos estudios, se opusieron al trazado de la vía por donde actualmente está. Y eso es una vía que desde el mismo momento que fue construida con túneles, porque atraviesa varias montañas, vive permanentemente con deslizamiento e incluso en pleno verano, porque es una zona extremadamente inestable. ¿Cómo convencer a un decisor como un gobernador o un ministro de Transporte y Comunicaciones, un ministro de Minas, de que este tipo de estudios son importantes hacerse para poder tomar soluciones? En pocas palabras, un poco por el planteamiento de la persona que dice lo de la guía, es cómo lograr convencer a un productor o a un político o a un gobernante de la necesidad de hacer uso del conocimiento y la tecnología que ya ha estado desarrollado, y particularmente pues felicito a Costa Rica por el código que tiene, que no lo conocía y me parece muy interesante. No sé si divagué, no sé si he sido claro, pero lo que quiero tratar de exponer es que a veces estas cosas tan técnicas, si no se saben vender, si no se saben explicar bien, y no estoy diciendo que Diego no lo haya hecho, Diego fue muy claro en su exposición y lo felicito de nuevo, pero a la hora de la realidad, para tomar acciones, para corregir problemas, ahí es donde está el nudo, porque a veces un simple productor puede decir, no, usted es demasiado técnico, usted es demasiado ingeniero, usted es demasiado esto, y eso no es lo que yo quiero. Pero lamentablemente es la única manera para solucionar su problema. ¿Me entendiste, Diego, mi planteamiento? Sí, sí, sí. Vea, yo pienso que bueno, nosotros, como técnicos que somos, conocemos y los conceptos técnicos y todo el trasfondo matemático y físico que hay detrás de todo esto que tratamos de explicar. Creo que hay una tarea muy importante que recae en nosotros, que es poder explicar lo que nosotros manejamos de una manera sencilla y que alcance a toda la población. Vuelvo y pongo el ejemplo del doctor. A veces uno va al doctor y le dice que le duele tal cosa, tal otra, y uno solo dice que sí porque tal vez le da vergüenza preguntar y se va para la casa y uno no sabe qué fue lo que le dijo el doctor. Uno tiene que tener la capacidad de explicar de forma sencilla lo que está tratando de hacer o de alcanzar, etc. Eso desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del ingeniero. Como usted decía, hay que vender la idea, hay que saber vender la idea, y lastimosamente muchos de nosotros entendemos solamente cuando nos hablan de plata. Entonces, si por ejemplo podemos nosotros, estamos impulsando la idea de hacer una investigación o algún planteamiento, una solución, queremos vender la idea a ese productor de café, pues tenemos que decirle, con esto que yo le estoy planteando, que requiere una inversión de 100, el beneficio que usted va a obtener es de 1000 o es de 200. Eso significa que si usted invierte 100, ya no va a tener cierres de carreteras, va a poder sacar siempre el café en época lluviosa, en época seca, no va a tener que estar invirtiendo en obras paliativas, correctivas, etc.
porque nosotros podemos manejar, vamos a ver, podemos manejar el concepto, el trasfondo técnico de la mejor manera, pero si no podemos venderlo, sencillamente no nos van a contratar a nosotros. No nos van a permitir desarrollar el proyecto. Y no me quiero meter en el aspecto político, porque eso es también muy complicado, ¿verdad? Es vender una solución que tiene que beneficiar a una sociedad que tiene un costo. Ese costo tiene que cubrirlo a alguien que no necesariamente va a ser el beneficiario final, pero para efectos del político, o de la agrupación política, o del país, etcétera, puede representar un beneficio muy grande, que esa ciudad, que ese productor de café, que ese pueblo no se esté viendo interrumpido cada cierto tiempo. Voy a comentarles muy rápidamente. En Costa Rica tenemos una carretera que da al Atlántico, que es el mayor puerto de exportación de Costa Rica. Tiene sus limitaciones de intervención porque está ubicada en una zona de parques naturales. Entonces, la intervención, inclusive la investigación que se puede hacer, es mínima. Y cada cierto tiempo sucede un deslizamiento, hay caída de rocas, se cierra la carretera, se cierra por 2, 3, 4, 5 días, y eso representa una pérdida económica para el país inmensa, porque dejamos de exportar, dejamos de importar, se pierde producción, se pierde personas que tienen que llegar a su trabajo, no pueden llegar, se ve interrumpida un montón de acciones por meramente no permitir que se intervenga un problema. En Costa Rica el tema de sostenibilidad, de sustentable, etcétera, es muy importante. Nosotros podemos hacerlo también de esa manera, buscando la menor afectación ambiental a los taludes, al terreno. Pero es un tema para una mesa de café, es muy amplio, tiene muchas aristas. Así es. Pero yo creo que desde el punto de vista técnico, es saber vender el producto, saber explicar qué es lo que queremos hacer, qué vamos a lograr, qué inversión requiere, qué beneficio voy a obtener, y partir de ahí. Bueno, gracias, Diego. Realmente muy clara tu respuesta, y la invitación es para nuestro presidente de la red latinoamericana. Creo que la red tiene ahí una lista que desarrollar de cómo convencer de la importancia del vetiver en muchas obras de infraestructura de nuestros países, que todavía no se terminan de valorar. Armando, tenemos más de 25 años en esa historia, echando los cuentos Yo sé. después que habíamos logrado mucho, pues toda una serie de sucesos de diferente orden echaron por tierra eso, ¿no? Así Pero ahí es. seguimos, y hoy en día no solamente lo estamos haciendo aquí en Venezuela, gracias a esta coordinación, lo estamos haciendo a nivel latinoamericano, que ha crecido muchísimo. Ese grupo empezó con 100 y tanto y ya estamos llegando a 300. La próxima persona que ingrese va a ser el número 300. Y a través de eso hay mucha dinámica, particularmente en la parte de agricultura, que no se ha tocado el tema porque no es el motivo de esta conferencia, pero hay muchísimos trabajos que se están haciendo, y obviamente que la difusión está llegando, poco a poco está llegando. Estos conversatorios también han sido una puerta grande para eso. Así es que continuaremos en esta lucha, porque al final ha sido dura, pero estamos ganando porque Así es. cada día hay mucha más gente convencida de las bondades del sistema vetiver. Y Compañeros, sí. disculpa, Rafael,
si quiere, seguimos, apenas Ok. cerramos la grabación porque don Luis Diego tiene que retirarse en exactamente 2 minutos. Entonces, le agradezco muchísimo. Voy a cerrar aquí la grabación y después nos quedamos nosotros un ratito más. Diego, decir que el chat, como habrás visto, está lleno de felicitaciones, de buenos deseos, de un montón de elogios. Muchísimas gracias por su tiempo. Excelente la ponencia. Las puertas de estos conversatorios están abiertas para que a futuro podamos ir desarrollando muchos otros temas transversales que hay. Muchas gracias, sobre todo por el lenguaje, porque nuestra red está conformada por un grupo muy diverso y me parece que el mensaje llegó muy bien, excelente. Y pues muchas gracias, Diego. No, a usted, Yolene, y a toda la red, les agradezco la invitación y les deseo los mejores de los éxitos. Me parece muy interesante que sea una red que abarca personas de diferentes enfoques, diferentes países. Eso también es muy rico porque genera discusión y genera poder ver un mismo problema con diferentes ojos. Y yo quedo a la orden a través de Yorleni, con mucho gusto. Y muchas gracias por la invitación.